Buenos días. Damos inicio a la presentación de los datos a enero del índice de confianza al consumidor. La presentación va a estar a cargo de Lourdes López. Las preguntas vamos a responder al final de la presentación. Así que adelante, Lourdes, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por su participación. Como acaba de decir el jefe, voy a pasar a dar los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente a enero 2023. Como siempre, esta presentación está dividida en tres grandes tópicos. En la primera parte, los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. En la segunda, damos una característica de la población encuestada y después los principales resultados, tanto de de la encuesta, como también de los índices elaborados a partir de ella. Entonces, en cuanto a los aspectos generales, como ya sabemos, en el 2017, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de indicadores de confianza. Tenemos en cuenta que el entonces Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censos hoy es el Instituto Nacional de Estadística, o sea, el INE. Los datos son de naturaleza cuantitativa y permite obtener indicadores de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del hogar y del país. Y se presenta en forma agregada y forma parte del conjunto de informaciones que se tienen en cuenta para las decisiones monetarias del Banco Central. En cuanto a los otros aspectos metodológicos, en Paraguay, el ICC, la encuesta, se realiza en 400 hogares, donde contestan personas de 18 años y más. Esta encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio y Mariano Roque Alonso. La encuesta está dividida básicamente en dos partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, dando datos de edad, género y nivel de educación de quienes participan en ella. Y en una segunda se realizan las preguntas de interés para construir los índices, que en adelante llamamos ISE al índice de situación económica, y EE al índice de expectativas económicas, e ICC al índice de confianza del consumidor. Entonces, dicho esto, tenemos en pantalla las 6 primeras preguntas que son utilizadas para la construcción propiamente del índice y vemos que estas tienen un enfoque perceptivo con 3 ejes fundamentales que son la persona, el hogar y el país. No leemos las preguntas, pues más adelante vamos a estar leyendo con sus respectivas respuestas. Las 2 últimas preguntas que tiene un enfoque más actitudinal, si bien no es utilizada para la construcción propiamente del índice, sirven para enriquecer el análisis. Como ya dijimos, tenemos entonces el índice de situación económica, que comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica actual, tanto de la persona como del hogar y del país. Por otro lado, tenemos el índice de expectativas económicas, en donde se tienen las valoraciones, perdón, que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona como del hogar y del país. Estos dos índices tienen un enfoque perceptivo, como ya dijimos. Para el índice de situación usamos las preguntas 1, 3 y 5 que recién teníamos en pantalla, y para el índice de expectativas usamos las preguntas 2, 4 y 6. Aquí también podemos aclarar que podemos sacar un índice de confianza de cada uno de ellos utilizando el índice de situación y de expectativa, tanto personal como del hogar y del país, teniendo en cuenta que el índice de confianza del consumidor es el promedio simple tanto de la situación como el de expectativa. En cuanto a la metodología de cálculo, tenemos que aclarar que existen diferentes métodos de cálculo para estos índices, que nosotros utilizamos la metodología de la Universidad de Michigan, que es quien comienza el desarrollo del estudio de la confianza del consumidor en la década del 40. Y presentando en forma simple, partimos de las preguntas que recién acabamos de ver y vemos que tienen 3 alternativas de respuesta: una optimista o positiva, una pesimista o negativa y una neutra o sin variación.
las distintas alternativas se agrupan y se pondera por el total de encuestados. Una vez hecho esto, se hace una distribución de respuestas, entonces tenemos los factores A, B y C. A cada uno de estos factores se les da un valor que va de 0 a 100, de lo más negativo a lo más positivo. Así el índice varía de 0 a 100 y decimos que un nivel 50 es un nivel neutral. Todo lo que esté por arriba de 50 decimos que está en zona de optimismo, todo lo que esté por abajo de 50 decimos que está en zona de pesimismo. Finalmente, esta ecuación se le hacen las derivaciones matemáticas correspondientes y llegamos al índice que llamamos de difusión, porque esta fórmula es la que se utiliza para cada uno de los índices calculados, que es 50 más el porcentaje de mejor menos el de menor más 1. Sí, como siempre aclaro, si alguien está interesado en ahondar en esta metodología, puede encontrar la misma en la web del Banco Central. Entonces, paso a dar la característica de la población. Como vemos, desde que empieza la encuesta, la misma tiene prácticamente la misma estructura. Contestan un mayor porcentaje de mujeres, específicamente en enero del 2023 fue el 53.5% de los encuestados, y el 46.5% de quienes contestaron esta encuesta eran hombres. En cuanto a la edad de los encuestados, también mantiene la misma estructura. Y vemos que la mayor parte de quienes contestan esta encuesta se encuentran en el rango de edad de 55 años y más. Específicamente en el mes de enero, este porcentaje es de 40.3, seguido por un 22.3% de aquellos que tienen el rango de edad entre 45 a 54. Luego, el 20% de los que contestan esta encuesta están en el rango de edad de 35 a 44 y un 13.75 de 25 a 34. Y finalmente, un 3.8% son aquellos que tienen entre 18 y 24 años de edad. Por lo general, se busca hablar con la cabeza del hogar, por eso es que tienen mayor porcentaje las personas que tienen el rango de edad más alto. En cuanto al nivel de estudio, también podemos ver que mantiene la misma estructura desde que empieza la encuesta. Así tenemos un 32.5% de quienes contestan la encuesta se encuentran en el rango de educación media de primer al tercer curso o ex bachillerato. Un 30% tienen educación superior universitaria, un 17.8% educación escolar básica entre el primer y segundo ciclo o del primer al sexto grado, lo que antes llamábamos primaria, un 10% educación escolar básica tercer ciclo, del séptimo al noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica. Un 2.8% de quienes contestaron esta encuesta tienen el nivel de educación superior no universitario y finalmente un 6.8% de quienes contestaron esta encuesta no tienen ningún nivel de educación. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, tenemos en pantalla la primera pregunta que tenía y con la que se calcula el índice de situación personal. La pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Este índice en enero del 2023 es de 47.4. El mismo es superior al de diciembre del 2022 y enero del 2022. Debido a estas respuestas que tenemos en pantalla, tenemos la de enero de 2022, diciembre de 2022 y enero de 2023. En el enero de 2023, el 19.5% de los encuestados opinan que su economía está mejor, el 55.8% que está igual y el 24.8% que está peor que hace un año. En cuanto al futuro, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Esta pregunta usamos para calcular el índice de expectativa personal, que como vemos en pantalla, en enero
fue de 76.6, también superior al del mes pasado y al que se presentó en enero del 2022, debido a estas respuestas que también estamos viendo. El 62.8% de los encuestados opina que su economía mejorará dentro de un año. El 27.8% que seguirá igual y el 9.5% que estaría empeorando. La siguiente pregunta, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esto construimos el índice de situación del hogar. El mismo en enero del 2023 alcanza el valor de 51.3. Es levemente inferior al de enero del 2022, pero superior al de diciembre del 2022, es decir, del mes pasado. Debido a estas respuestas, el 22% de los encuestados opinan que su hogar está mejor que el año pasado, el 58.5% opina que está igual y el 19.5% opina que está peor. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esto construimos el índice de expectativas del hogar, que en enero de 2023 es 78.1. El mismo es superior al enero 2022 y diciembre de 2022. Tenemos en pantalla las respuestas de este año y vemos que el 64.5% de los encuestados opinó que su hogar estará mejor dentro de un año, el 27.3% que seguirá igual y el 8.3% opina que la economía de su hogar estaría empeorando. En cuanto a la situación económica del país, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con el que se construye el índice de situación del país, vemos que el mismo es de 26.6, menor al de enero del 2022, pero superior al de diciembre 2022. Debido a estas respuestas, el 10% de los encuestados opinó que la situación del país está mejor que hace un año. El 33% opinó que está igual y el 56.8% opinó que está peor. Finalmente, la pregunta para construir el índice de expectativas del país dice, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El mismo es de 65.3 para enero 2023, superior tanto al del mes pasado como al de enero 2022. Debido a estas respuestas, en enero 2023, el 51% de los encuestados opina que el país estará mejor dentro de un año, el 28.5% que seguirá igual y el 20.5% que empeorará. Tenemos en pantalla la evolución de estos índices que acabamos de mencionar de a uno y también el índice de situación global, que es el promedio de cada uno de estos índices. El índice de situación económica en enero 2021 es de 41.8. Y lo que es de destacar es que los mismos se encuentran en un nivel muy parecido al de enero 2022, como ya veníamos viendo en cada uno de los índices, y los mismos se incrementan con respecto al mes pasado. También es de destacar que el índice del hogar entra en zona de optimismo, alcanzando el punto de 51.3 después de un año. En cuanto al de expectativas económicas, los mismos se encuentran claramente en zona de expansión. También tenemos en pantalla cada uno de los índices que fuimos mostrando con sus preguntas y vemos que el índice de expectativa global es de 73.3 para enero 2023 y el mismo también superior tanto al de diciembre 2022 como enero del 2022. Tenemos que tener en cuenta que la inflación viene registrando una trayectoria descendente desde hace algunos meses, lo que estaría produciendo una mejora en el poder adquisitivo real de las personas. Entonces, esto estaría reflejándose en la mejora de estos índices. Luego tenemos, como dijimos, el ICC, que es el promedio simple de cada uno de los dos promedios que acabamos de ver, y esto también mejora. Y el ICC de enero 2023 es de 57.5, superior al del mes pasado y a enero 2022. Y tenemos que tanto
Los índices globales, el del hogar y el de las personas, se encuentran en zona de optimismo. Solo el índice de confianza del país todavía se mantiene en zona de pesimismo. Las dos últimas preguntas que teníamos y que no forman parte de la construcción del índice dice, actualmente, ¿tiene usted posibilidad de ahorrar? Tenemos en pantalla las respuestas positivas y vemos que el 20% de los encuestados dijo que sí tiene posibilidad de ahorrar. Este porcentaje es mayor al del mes pasado, levemente inferior al del año pasado. Y como podemos ver, este comportamiento es un poco cíclico, pues en diciembre la gente es un poco más propensa a gastar que a ahorrar y lo contrario en enero. Esto también se puede ver en la otra pregunta, en donde dice, ¿cree usted que es un momento de realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que los mismos bajaron con respecto a diciembre y al del año pasado. También ocurre lo contrario con la posibilidad de ahorrar. En diciembre la gente está más dispuesta a gastar que en enero, lo contrario que de ahorrar. En pantalla tenemos la evolución del índice de confianza de algunos países vecinos como Chile y Argentina, más que nada para ver la evolución de los mismos y aclarando que cada uno de ellos es elaborada por diferentes instituciones. En el caso de Chile es elaborada por la GfK DIMARC, en el caso de la Argentina es elaborado por la Universidad de Torcuato Di Tella, pero igual que nosotros, ellos siguen la misma metodología de la Universidad de Michigan. Estos índices tendrían o deberían estar siendo afectados. En el caso de la Argentina, el relevamiento se hace entre el 2 y el 10 de enero y constituye de esta forma la primera medición de confianza del consumidor posterior al triunfo en el Mundial de Qatar 22, lo que estaría afectando positivamente a este indicador. Y en Chile la inflación ha venido dando muestra de frenos los últimos meses y ha dado un cierto alivio a la población. Finalmente, un pequeño resumen de todo lo que acabo de decir. Tenemos que en enero del 2023, el ISE, que refleja la situación económica actual de los consumidores, se posicionó en un nivel superior al del mes de diciembre del 2022, pero por debajo del índice registrado en enero del mismo año. De esta manera, este indicador permanece en zona de pesimismo. El IEE, que refleja la expectativa económica de los consumidores a un año, presentó una mejora con respecto al nivel alcanzado en diciembre del 2022 e igualmente se ubicó por encima del valor de enero 2022, permaneciendo en zona de optimismo. Por lo tanto, el ICC, que mide la confianza de los consumidores, registró un ascenso con relación a su nivel en diciembre 2022 y igualmente se situó levemente por encima del nivel de enero 2022. Desagregando por sus componentes en el periodo de análisis, el índice de situación personal exhibió un nivel superior en términos mensuales e interanuales. Tanto el ISE del hogar como el del país también registraron mejoras mensuales, pero valores inferiores en sus respectivos niveles de enero 2022. Por el lado del IEE, en sus tres desagregaciones, tanto personal, hogar y del país, todos estos índices presentaron mejoras en términos tanto mensuales como interanuales. Finalmente, presentamos un pequeño resumen de todo lo que acabamos de decir. Tenemos los valores del ICC, del ISE y del IEE, tanto globales como personal, el del hogar y del país. También tenemos en pantalla las variaciones mensuales, que en esta ocasión es igual que la variación acumulada por ser enero, y también la variación interanual. Muchas gracias.